la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida vía telefónica al licenciado Juan Antonio García Villa, presidente de la Comisión de Cuenta Pública del Congreso de Coahuila. Diputado, gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos. Le saludamos Marcela Pámanes y un servidor Juan Ceballos. Con mucho gusto, como siempre, Marcela, Juan. Es para mí muy grato tener la oportunidad de comunicarnos con su amable auditorio. Y es importante para el auditorio conocer su análisis del presupuesto del Estado para el próximo año, luego de que la Secretaría de Finanzas entregó al Congreso el paquete económico 2019. Y creo que hay mucha tela donde cortar al respecto y mucho que analizar. Sobre todo, quisiera que empezáramos con dos puntos que me parecen torales, neurálgicos, porque tiene que ver con el tema de la megadeuda. Y es el hecho de la reestructuración de la deuda pública, que dos de los argumentos que se esgribieron, por un lado, fue de que una buena cantidad de los ahorros que se obtendrían por la reestructuración de la deuda se destinarían a más obra pública. Sin embargo, pues la cifra proyectada para este rubro es menor en 1,100 millones de pesos a la de 2018, al bajar de 4,700 a 3,600 millones, es decir, 23.4% menos. Eso en cuanto a obra pública. Y por otro lado también la cifra destinada al pago de intereses de la deuda, que de 3,500 millones de pesos de 2018 quedó la misma cifra para 2019. Entonces, ¿dónde está el beneficio de la reestructuración, licenciado? Bueno, como usted bien lo dice, Juan, no se advierte, pero déjenme decirle una cosa. Al mencionar hace un momento el monto de la inversión pública, una cantidad que bueno, es correcta, pero digamos que entre paréntesis. Porque una cosa es lo que en efecto se programó como gasto de inversiones, es decir, deuda pública, para este ejercicio de 2018, que originalmente fue de 5,545 millones de pesos. Luego resulta que, curiosamente, con un subejercicio notable al último informe que se tiene, que es el de septiembre de 2018, resulta que, como usted lo ha dicho, disminuye en una proporción significativa de 1,100 millones de pesos para 2019, pero estamos comparando un presupuesto aprobado que seguramente va a ser inferior y notoriamente inferior al ejercido, con una cantidad que además en números nominalmente va a disminuir en 1,100 millones de pesos. Seguramente, es una estimación mía, si llega a tener el mismo ritmo de crecimiento de la inversión pública durante lo que resta del ejercicio entre octubre y diciembre, estamos hablando de que la diferencia de inversión pública de menos programada para el año que entra no es de 1,100 millones de pesos, seguramente será superior fácilmente a los 2,000 millones de pesos. En contraste, la deuda pública, yo tampoco advierto que haya una disminución, no, ni en intereses ni en otros gastos. La única disminución así que va a haber, pero es, digamos, una especie de engaño, es en la amortización, es decir, en el pago real de deuda pública, que se está programando para el año que entra en 264 millones de pesos, y se estima que en este año se cerrará el ejercicio pagando 1,084 millones de pesos. ¿Y en qué consiste el artificio? Pues como todos recordamos, el actual gobierno apenas inició su periodo, solicitó un préstamo de cortísimo plazo que tiene que ser cubierto durante el 2018. Por eso, aparentemente, se va a desendeudar el gobierno del Estado en algo así como 1,000 millones de pesos, pero no es cierto, porque corresponde al pago de ese préstamo de corto plazo. Ahora bien, uno de los pronunciamientos que hizo la fracción blanquiazul fue a favor de reducir lo erogado en asesorías, publicidad oficial y nómina. ¿Cómo quedaron esos rubros, licenciado? Mire, lo están proponiendo exactamente en la misma cantidad que se aprobó
el año pasado, 519 millones de pesos para todo el año. Pero resulta que hacia septiembre de este año, la cantidad había sido rebasada ya por poco más de 100 millones de pesos. Entonces estamos hablando de, primero es un gasto que a muchos nos parece francamente exorbitante. No hay por habitante un gobierno de Estado que pague más gastos por este concepto de servicios de comunicación y publicidad, que así se denomina el rubro. Todos estamos de acuerdo en que un gobierno tiene que comunicarse con la población, pues para efectos pues, de servicios de salud, de educación, orientación, en materia de riesgos civiles, etcétera. Pero es una publicidad desmesurada, pero además muy boba, como la que sostiene el actual gobierno del Estado, sin ningún mensaje realmente valioso. Y aunque lo tuviera, este tipo de publicidad no pretende vender nada, lo que pretende es comprar voluntades, esa es la verdad. Pero si usted me permite, Juan, le quisiera hacer un comentario más de fondo sobre el presupuesto. Resulta que el presupuesto del año pasado, de 47.700 millones de pesos, ya fue rebasado y se considera que al final del ejercicio, y es una estimación oficial de la propia Secretaría de Finanzas, al final del ejercicio se tendrá un gasto de 52.520 y tantos millones de pesos. Sin embargo, el proyectado para el año que entra es de 2.500 millones de pesos menos. No se explica uno cómo, pues si hubo ahorros, y la recaudación incluso va a aumentar en algunos rubros, según se ve en las propias iniciativas de ley de Hacienda y de ley de ingresos, se está previendo una recaudación menor, incluidas, tengo presente, lo que recibe el Estado por concepto de participaciones federales, y se registra o se presenta un presupuesto de gasto para el año que entra menor al que ya se tiene proyectado hacia el final de este año, un poco más de 2.500 millones de pesos. Ahora, licenciado, también otro de los puntos que me llama mucho la atención es el hecho que de los 50.377 millones de pesos que comprende este paquete económico 2019, únicamente 3.600 millones están destinados para la obra pública. Estamos hablando entonces que es apenas el 7% del presupuesto. ¿No es muy bajo este porcentaje del total del gasto, lo que se va a destinar a obra pública? Sí, como no, los entendidos en materia de finanzas públicas señalan que un gobierno provincial o subnacional, como le llaman los teóricos, debe tener en gasto de inversión cuando menos el 15% y preferentemente el 20%. Entonces estamos hablando de que en el mejor de los casos este proyecto anda en la mitad de lo que debería ser. Y si nos vamos a la situación óptima, pues andan casi menos de la tercera parte o alrededor de la tercera parte de lo que debería ser el gasto de inversión. Y sería bueno que el auditorio supiera que el gasto de inversión es el productivo, porque es carreteras, comunicación, puertos, aeropuertos, mejor dicho, en el caso de Coahuila, que es el único que tiene aquí el gobierno del Estado, lamentablemente no funciona como debería. En fin, es inversión productiva. Inversión productiva que, pues, carreteras, puentes en las ciudades, pues, pero pues no infraestructura rural, infraestructura urbana, que es lo que da dinamismo a la economía y es la infraestructura que se requiere para que pueda funcionar mejor una economía. Pero además es casi lo mismo que se va a aportar en pago de intereses, porque son 3.600 millones de pesos para obra pública y 3.500 millones únicamente para el pago de intereses de la deuda. Bueno, y usted está mencionando solo un dato parcial, Juan, porque en realidad todo el servicio de la deuda asciende, o el que se proyecta para el año que entra, asciende a 4.065 millones de pesos.
porque hay que considerar que además de los intereses hay otros rubros de erogaciones anexos al servicio de la deuda. No solamente son los intereses. Claro. Licenciado Juan Antonio García Villar, le saluda Marcela Pámanes. Déjeme preguntarle algo. Si estamos hablando de lo que se va a gastar, pero ¿qué certezas tenemos de lo que se va a recibir con el nuevo gobierno federal? Hoy por la mañana hay una nota donde se habla que el gobernador estará pues cabildeando con los diputados federales que haya mayores ingresos para Coahuila, y sin embargo no tenemos absolutamente ninguna seguridad, y yo creo que tenemos que recordar que el 87% de los ingresos totales del estado son de origen federal, y no sabemos cuál va a ser el papel de los superdelegados, si van a ejercer recursos de manera directa y eso va a beneficiar o no al estado. En fin, creo que antes de estarnos gastando el dinero tendríamos que estar realmente con las certezas y la claridad total de cuánto va a recibir Coahuila. Tiene toda la razón, pero además Marcela, se presenta justamente en este año, sucede una vez cada 6, cuando viene el cambio de gobierno federal, las cifras relativas a lo que el gobierno federal calcula que va a recibir por los distintos rubros de ingreso que tiene y lo que le va a hacer llegar a los estados por concepto de participaciones, en lugar de conocerse a más tardar el 8 de septiembre, como dice la ley, que debe suceder en un año ordinario, cuando es cambio de gobierno, este tiempo se extiende hasta el 15 de diciembre. Es probable que el actual presidente o su secretario de Hacienda envíen el paquete financiero federal antes del 15 de diciembre, pero puede ser hasta el día 15. En este caso, si hubiera, como es previsible, un cambio sustantivo en algunos impuestos federales, como anunció el presidente de la República, que habría disminuciones en el IVA y hasta el impuesto sobre la renta en la franja fronteriza norte y en algunas regiones especiales del país. Bueno, pues entonces tenemos que ver que la recaudación federal sobre esta base es previsible que disminuya. ¿En qué monto? ¿En qué proporción? No lo sabemos. Hay que tener presente que el propio gobernador del estado fue a proponerle al presidente, cuando aún era electo, antes de su toma de posesión, que este tratamiento fiscal favorable no se redujera solo a la franja fronteriza en el caso de Coahuila, sino que se extendiera hasta la región de los 5 manantiales. Qué bueno desde el punto de vista de los paisanos que viven en los 5 manantiales y en otras regiones cercanas a la franja fronteriza, pero que debe tomar en cuenta el gobernador del estado que esto mismo va a redundar en una probable disminución de los ingresos que Coahuila tenga por concepto de participaciones. Ajá. Ahora, hay un tema que siempre se cuestiona mucho, ¿no? Lo que tiene que ver con gastos personales y el gasto operativo, lo que significa la operación de los gobiernos, y cualquiera que sea el tipo de gobierno del que hablemos. En ese caso, ustedes, como diputados de oposición, van a estar vigilando que realmente el gasto operativo y el gasto en servicios personales se acote. Dice que registra un incremento, como ustedes seguramente ya lo vieron al analizar el proyecto. Nosotros estamos en esa situación no solamente de analizar, sino también de llevar una debida fiscalización de este gasto, obviamente cuando ya haya sido aprobado el presupuesto. Hay cosas muy extrañas en este enorme volumen de documentos que hemos recibido, que llama atención, algunos incrementos, como usted señala, en servicios personales, que no parecen razonables, pero además en distintos rubros, incluso en conceptos diferentes al llamado capítulo 1000, que es el de servicios personales, porque meten gratificaciones y otras cosas que está muy raro en rubros generales que nada tienen que ver. Claro. Les quisiera comentar una perla. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el proyecto de presupuesto de egresos, me refiero al articulado, el último artículo, justamente el 40,
trae una cosa muy rara, muy rara. Habla de una academia interamericana de derechos humanos que dice el propio artículo 40 que es una dependencia autónoma de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es francamente absurdo desde el punto de vista jurídico que dentro de una entidad gubernamental autónoma haya otra que se sienta con autonomía. Y es una academia es un instituto de investigaciones jurídicas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Dice el artículo 40 que se creó por una ley publicada en el periódico oficial y no trae la fecha. Seguramente sí se publicó, hay que rastrear la publicación de esa ley y verificar que efectivamente, como se va a entender, se le asigna al Estado la obligación de aportarle recursos. Lo más chistoso es que dice que este instituto llevará a cabo tareas de estudio, investigación, docencia, asesoría, consulta en materia de derechos humanos y se le asigna curiosamente un presupuesto superior al de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. ¿En qué cabeza cabe que este tipo de cuestiones se manejen de esta manera para proteger a quién, para favorecer a quién, o cuál explicación hay? Y así, si nos damos tiempo para buscarle aquí y allá, nos vamos a encontrar que hay numerosas perlas negras de esta naturaleza. En el capítulo de servicios personales que acaba de mencionar Marcela, ocurre algo más o menos similar. Claro. Muy bien, licenciado Juan Antonio García Villa, presidente de la Comisión de Cuenta Pública del Congreso de Coahuila, nuestro agradecimiento por su participación aquí en Contextos. A ustedes, a Marcela y a Juan, con mucho gusto, muy afectuoso saludo como siempre. Gracias. Buenos días.